Si le duele el dedo gordo del pie izquierdo, denle tratamiento analgésico. No lo tiren de a loco, se los digo muy, muy seriamente. Denle tratamiento porque realmente le duele. Y ya vieron ustedes por qué le duele. El dolor somático, el dolor corporal en general, afecta músculos, piel, articulaciones, ligamentos y huesos. Si se dan cuenta, es nuestro cuerpo per se, bien localizado en la zona dañada, y obviamente la sensación es clara y precisa. Ah, me piqué con el alfiler ahorita que estaba cosiendo, o me di un martillazo porque pues, agarré el martillo de mala manera, o estaba serruchando y me corté el dedo. O sea, es un dolor que sí podemos localizar perfectamente bien. El dolor visceral, obviamente el dolor visceral no es tan fácil localizarlo, puede estar dado por una distensión, por una estimulación química, puede estar dado por una torsión mecánica, puede estar dado por una isquemia del tejido, o sea, todos estos mecanismos lo único que nos van a provocar es dolor tipo cólico, ¿sí? Todos. Las características, no todas las vísceras son sensibles al dolor. Ejemplo de ellas, el cerebro. El cerebro puede tener un daño y de momento el paciente no tener dolor en el cerebro. Puede aparecer sin relación directa con lesiones o algunas lesiones viscerales pueden no causar dolor. Ejemplo, a lo mejor los riñones, las vías urinarias, vas a tener inflamación por una cistitis. Sin embargo, de momento está confinado a la vejiga. Ya cuando llega hasta la cápsula renal, ya tenemos pielonefritis y eso es lo que te causa dolor tipo renal. Puede ser vago, difuso, mal localizado, sobre todo en el cólico renoureteral, esa es una característica muy particular. Es un dolor referido, es decir, me duele aquí, pero yo lo percibo en la boca del estómago, pero el dolor lo puedo tener más abajo, en el epigastrio o hipogastrio, pero la percepción referida la puedo tener en el epigastrio. Obviamente, como les comentaba, reacciones vagales vegetativas, náuseas, vómitos, lagrimeo, piloerección, taquicardia, todos esos fenómenos vegetativos pueden aparecer en el momento en que el paciente tiene dolor. Los famosos fenómenos acompañantes. Este es el dolor clásico de un dolor referido. El dolor de la apendicitis. El dolor de la apendicitis, aunque la víscera se empieza a dañar, empieza a inflamarse, resulta que de primera instancia el dolor lo percibes en el plexo solar, en la zona mesogástrica. Y de ahí, horas después, se empieza, como dicen los libros clínicos, empieza el dolor a migrar y llega a la fosa ilíaca derecha. Entonces, chicos, a lo mejor te duele la boca del estómago y tú dices, es gastritis. Ah, que ahorita me tomo mi antiácido. Aguas, chicos, tengan mucho cuidado porque no necesariamente vaya a ser una gastritis. Puede ser el inicio de una apendicitis. Y aquí ya vemos la integración del dolor. Una vía refleja, que es lo que te va a dar la movilidad de las vísceras, y la vía sensitiva, que es la que va a llegar directo. Obviamente, el dolor referido, ya vimos las características. El dolor de la cápsula hepática cuando se distiende, porque en sí el hígado, el hepatocito no duele, pero la cápsula de Gleason es la que duele. Entonces, cuando se inflama la cápsula de Gleason, el dolor lo vamos a tener referido hacia el hombro derecho. Cuando duele el corazón, cardiopatía isquémica sobre todo, el dolor lo vamos a tener referido hacia el cuello, inclusive a algunas gentes la mitad de la cara se les duerme. Cuello, tórax anterior, cara interior del brazo y antebrazo. Es como si irradia el dolor del corazón, de cardiopatía isquémica. Dolor de las vísceras en general, todo dependerá aproximadamente de dónde se encuentren esas vísceras. Si es en el colon, generalmente en el meso e hipogastrio vamos a encontrar ese dolor. Si es el apéndice, en el plexo solar, mesogastrio, y que posteriormente va a ir viajando hacia la zona fosa ilíaca derecha. Si es el estómago y intestino en general, pues lo vamos a tener en mesogastrio, y ahí va a quedarse. Si es de los ureteros, si se dan cuenta, el dolor es referido y a la vez irradia de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, en forma de mi cinturón. Inclusive, algunas gentes perciben ese dolor ureteral en medio de la pierna.
Y muchas veces la gente piensa y dice, es una distensión del ligamento o es un dolor muscular de la pierna. Estiraste mal la pierna y les dan tratamiento y no, resulta que es un dolor renureteral. Entonces tengan mucho cuidado, jóvenes, hagan su buena semiología y verán que los va a sacar de apuros. Ya vimos anteriormente, esto ya lo vimos en las diapositivas previas. Aquí recuerden ustedes que el dolor viaja por el tracto o por la vía espinotalámica. Esa es la vía principal para que el dolor ascienda hacia el cerebro y tengamos una respuesta. Recuerden que también vamos a tener la vía espinotalámica va a ser relevo en el tálamo y ahí obviamente pues se van a conjugar con las emociones, con los impulsos inclusive que podemos tener desde el punto de vista de percepción y calidad del dolor. Obviamente los receptores, ya hablamos de las fibras A, beta y las fibras C, que algunas son más rápidas, las A son rápidas y las C son lentas. Seguimos, vean ustedes, si tenemos un estímulo nociceptivo, en este caso el fuego, va a provocar daño tisular. Como les mencionaba, va a haber liberación de tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclinas y todas las hormonas locales que hay, precisamente por la liberación sináptica. Y de ahí, nuevamente, neuropéptidos que van a estimular las sensibilidades de esta zona dañada, ya sea aumentando el dolor, perpetuando. La hiperalgesia es un dolor exagerado, pero se exagera ¿por qué? Por esta situación. Entonces, por eso algunas gentes les llaman inflamación neurogénica o neurógena, el hecho de la liberación de estos segundos mediadores, que nada que ver con la estimulación eléctrica clásica que conocemos. Tenemos nuevamente los receptores, los nociceptores. Básicamente, aquí estamos hablando de los mecanorreceptores, fibras A delta y los fibras C, o sea, fibras rápidas y fibras lentas. Entonces, esto lo van a tener ahí cuando les dé la presentación. Estímulos van a ser rápidamente los estímulos mecánicos y térmicos van a ser, en general, son estímulos agudos, mientras que los estímulos químicos son generalmente crónicos. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en el caso de la neuropatía diabética, lo que se liberan son neurotransmisores, acetilcolina, leucotrienos, tromboxanos, prostaciclinas, de ahí que por eso este ciclo se perpetúa y el paciente pues se la vive con dolor crónico, neuropático. Mucho de esto ya hablamos anteriormente, algunas sustancias químicas que van a excitar el dolor, entonces bradicidinas, histaminas, serotoninas, el ion potasio es muy importante, el potasio es altamente irritativo para los tejidos, sobre todo cuando sale hacia propiamente el intesticio, hacia los tejidos, no las células, no al interior de la célula, sino el intesticio, tejidos per se. Los ácidos, ya habíamos hablado del ácido clorhídrico, que es uno de los más, que es el más corrosivo, pues, acetilcolina, enzimas proteolíticas, o sea, las que abundan en el tracto digestivo también pueden provocar dolor, prostaglandinas, sustancia P. Estas no van a actuar directamente, sino va a haber fibras nerviosas que van a estimular y por ende van a generar dolor. Perdón. Estas sustancias van a provocar dolor, pero el organismo se va adaptando, porque como constantemente están estimulándose, los receptores, pues a final de cuentas se van habituando, van tomando tolerancia. Y por eso, a la larga, sigue teniendo un dolor el paciente, pero ese dolor ya es más tolerable, más llevadero. Básicamente es lo mismo, los estímulos químicos, bradicidinas, serotonina, van a provocar un daño tisular y esto va a generar aumento de ácido láctico y va a perpetuar la liberación de estas bradicidinas, leucotrienos, tromboxanos, dándonos como consecuencia dolor, aumento en la tasa metabólica, que es la liberación de estas sustancias, y como consecuencia dolor a largo plazo. Ok. Los espasmos musculares son una forma de dolor también, de hecho es una estimulación dolorosa, pero esto es porque los mecanorreceptores y los nociceptores de alguna manera ya llegaron a una etapa anaeróbica.
en donde ya tenemos isquemia del músculo y empieza a haber liberación de sustancias metabólicas en ese músculo. Y lo que va a provocar va a ser contracción muscular más sostenida y obviamente se va a acelerar el metabolismo y de momento va a provocar daño en el tejido. Ese es el origen o el mecanismo de por qué se produce el dolor de tipo contractura muscular, espasmo muscular. Obviamente, como hemos visto, hay dos vías rápidas, trabajan coordinadas, pero son independientes, pero finalmente transmiten el mismo sensación, el dolor. Algunas van a ser rápidas y agudos, y otras van a ser lentas y de duración crónica. Ya vimos lo mismo, los nervios periféricos generalmente son rápidos, su velocidad de 30 a 60 metros por segundo, y aquí se dan cuenta la fibra C con estímulos químicos, su velocidad es más lenta, 5 a 2 metros por segundo, es mucho más lenta. Obviamente, como ya vimos, en las astas dorsales vas a ver tanto la integración del estímulo doloroso agudo como crónico, y esas son sus vías de ascenso, la neoespinotalámica y la paleoespinotalámica. Es lo mismo, finalmente es la conducción de las fibras nerviosas, astas dorsales. El dolor sordo viaja por las astas dorsales en las láminas 2 y 3 y obviamente las estructuras anatómicas con las que llega correspondientes. Aquí vemos ya los relevos, ya esto lo vimos anteriormente, vamos a irnos un poquito más rápido. Obviamente nuestro organismo va a crear o generó mecanismos de defensa contra el dolor. Como lo vimos el día de ayer, neurotransmisores como la serotonina y las encefalinas son sustancias que van a inhibir precisamente la estimulación pre y postsináptica, y al inhibir esta liberación de neurotransmisores por bloqueo de los canales de calcio, va a evitar que se siga perpetuando esa liberación de segundos mensajeros y por ende disminuir el dolor. Por eso el paciente cuando te dice está dopado, dice, ay doctor, sí, me siento bien, me sigue doliendo un poquito, pero me siento que estoy viendo elefantes rosas volando sobre su capa de Superman, doctor. Precisamente por esto, porque las encefalinas te sedan tanto que te hacen ver alucinaciones o te hacen ver cosas, pero no te quitan el dolor porque solamente intervienen en inhibiendo en parte este estímulo. Recuerden ustedes que estamos hablando de la liberación química, es decir, de la liberación de los neurotransmisores y de los segundos mensajeros que hablamos. Más sin embargo, el estímulo eléctrico va a seguir. Inhibes un poco las vías del dolor rápida, las vías A, y la vía C puede quedar totalmente inhibida por efecto de la encefalina. Aquí ya lo vemos, el estímulo doloroso dependiendo de la fibra que tengamos, si es una fibra A rápida o una fibra C lenta, y de ahí ya sea que estimule o inhiba el estímulo finalmente. El dolor visceral difiere del dolor somático porque obviamente viene de las vísceras, mal localizado. El origen del dolor básicamente son lesiones químicas, isquémicas, térmicas, puede ser también por distensión de ligamentos o de víscera. Esto va a viajar a través de las fibras C. Pulmones, que los pulmones, sea de dicho, no duelen. El tejido, el parénquima pulmonar no duele. Lo que duele son las pleuras. Lo mismo ocurre con el hígado. Lo que duele es la cápsula de Gleason, no es el hepatocito. Características, difícil localizarlo. No sabemos o no podemos diferenciar qué órgano es el que esté dañado. Un cólico abdominal puede ser el colon, puede ser el intestino grueso, puede ser el estómago, puede ser vesícula, no sabes qué. Y obviamente el dolor, por ser una vía visceral, va a ser un dolor referido. Es lo mismo, básicamente. Alteraciones de la sensibilidad. Esto básicamente son aspectos ya clínicos. Hipoestesia, disminución de la sensibilidad. Anestesia, pérdida o abolición de la sensibilidad. Hiperestesia, sensación exagerada. Hipoalgesia, disminución de la sensibilidad al dolor. Analgesia, la pérdida completa al dolor.
hiperabalgesia, sensibilidad exagerada al dolor. Alodinia, dolor producido por un estímulo que generalmente no causa dolor. Esto, cuando vean un paciente con alodinia, doctores, tengan mucho cuidado de ver si realmente no se trata de un problema orgánico o puede ser un problema psiquiátrico. Generalmente la alodinia es una situación que es muy difícil de diagnosticar y que mucha gente lo aprovecha, por ejemplo, en el contexto de las incapacidades laborales. Se llegan a lastimar y por mucho tiempo la gente dice, tengo dolor, y hasta les tocas, y tengo dolor, y ya no quiero trabajar, necesito que me incapaciten. Pero a la hora que tú buscas o haces estímulos, te das cuenta que algunas zonas están respetadas, o sea, no concuerda la expresión física con lo que el paciente te dice. Y generalmente pues ya no tienen dolor. Pero al encontrar una respuesta favorable, una recompensa, en este caso la incapacidad, y que les den una retribución económica, mucha gente es capaz de simular dolor. Ojo, doctores, no hay aparato, no hay estudio de laboratorio, no hay nada de gabinete o de laboratorio que nos diga si el paciente tiene dolor o no. El único método para saber si el paciente tiene dolor o no es el interrogatorio y la exploración física. Entonces, chicos, lo que tienen que hacer ustedes es interrogar y explorar concienzudamente a su paciente para que ustedes lleguen al diagnóstico de dolor. ¿Preguntas, jóvenes, hasta acá? No, creo que vamos. No, doctor, creo que no. Bueno, denme un minutito porque, como les dije, el hambre es canija y más canijo el que se la aguanta y yo ya tengo hambre. Por dos. Le estoy dando una mordida a un sándwich. Espérenme tantito. Si ustedes también están en ese sentido desayunando, provecho. Denme unos minutitos en otra mordida. Y ahorita continuamos con la siguiente parte, que es el sueño. Yo me duele el estómago por el hambre. Generalmente yo estoy desayunando a las 9:30, 10 de la mañana. Ya cuando mucho. Entonces, el dolor que yo tengo ahorita es un dolor visceral, sordo, mal caracterizado, pero obviamente como tú ya te conoces que es la hora de, ya pasas la hora de comer, pues hasta la cabeza te duele por la hipoglucemia que estás teniendo en ese momento. Que ojo, jóvenes, si quieren rápidamente recuperar energía para continuar en una clase, generalmente el dolor de cabeza cuando estás en la clase es porque estás hipoglucémico. Lo que yo les recomiendo es que tengan dulces, tengan, sí, carbohidratos a la mano. Con eso rápidamente van a recuperar la energía y se les va a desaparecer el dolor de cabeza. Si tú estás en una clase y empiezas a comer un sándwich o empiezas a comer algo que requiera más, un proceso más de digestión, lo que vas a provocar es que vas a provocar la famosa marea alcalina y te va a dar el mal del puerco. Y entonces en vez de ponerle atención a la clase, lo que vas a hacer es que te vas a quedar dormido en la clase después de comer. Lo que tienes que hacer entonces es tener carbohidratos. Los carbohidratos te van a compensar rápidamente la glucosa, te van a quitar el dolor de cabeza, de momento te desaparecen el hambre y te dan la oportunidad de continuar un tiempo más durante tu clase hasta llegar al siguiente alimento. Dicho lo anterior, continuemos con el siguiente tema, sueño. Esto es muy interesante, jóvenes, y es, la verdad, bastante complejo. Pero hagamos una reflexión. Nosotros, la gran mayoría, hay mucha gente allá afuera en las calles que todo el tiempo está viviendo con sueño. Así como el dolor la gente se lo vive todo el tiempo, también mucha gente vive con sueño. Por muchos factores. Básicamente, si reflexionamos y nos damos cuenta que, dicen los clásicos, para que tengas un sueño reparador debes de dormir mínimo 8 horas. Un bebé tiene que dormir más tiempo y es otro rollo, pero un adulto debe dormir 8 horas. Si esa proporción la vemos en 24 horas, resulta que un tercio del día estamos durmiendo. Y si esa proporción de un tercio la llevamos a nuestra vida en años, resulta que un tercio de nuestra vida estamos durmiendo.
Si yo, por ejemplo, tengo 30 años de edad, que no es cierto, no tengo 30 años, pero es un ejemplo, si yo tengo 30 años, significa que 10 años de mi vida, el tiempo sumado de sueño, me lo he llevado en 10 años. Entonces, vean la importancia de lo que es el sueño. 10 años durmiendo, pues sí, la verdad es que sí, sí es significativo. Claro, no continuo, sino en periodos de 8 horas. Y es un tercio de tu vida que te la puedes llevar durmiendo. Entonces, vean ustedes, es un tercio de nuestro tiempo, de nuestra vida. Entonces, es importante que lo conozcamos, tratemos de conocerlo un poquito para tener una buena calidad de sueño. Obviamente, mientras tengas un sueño renovador, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Se va a regenerar. El sueño te ayuda para descansar, pero también es una situación en donde el cuerpo se renueva. Muchos tejidos se regeneran, muchos, ¿cómo le puedo decir? Reservas energéticas se vuelven a llenar, muchas toxinas de tu cuerpo son eliminadas a través de la orina, sobre todo entre el sueño y al otro día que te levantas y las eliminas a través de la orina, pues es el mecanismo. Tu corazón en ese momento se hace lento y optimiza la fuerza de contracción. Entonces, el descanso, el sueño, por todos lados es benéfico. La verdad es que el sueño es un proceso fisiológico, pero si lo viéramos un poquito a través del tiempo, las investigaciones, pues la verdad es que es relativamente reciente que alguien se empezó a interesar sobre la descripción del sueño. Aunque ya desde la antigüedad existen descripciones de patologías del sueño, es en los años 30 del siglo pasado, cuando ya se empezó propiamente a estudiar de manera científica el sueño. Los efectos conductuales y el electroencefalograma durante el sueño, obviamente las respuestas conductuales y corticales cuando estás estimulando el tronco cerebral durante el sueño, lesión y estimulación de la formación reticular. Aquí es donde ya vemos que está el centro del sueño vigilia. No es una estructura anatómica, en realidad es un grupo de células que están volando en el espacio a nivel de mesencéfalo y que recibe su nombre como formación reticular. Entonces, si se dan cuenta, a medida que han ido evolucionando la descripción del sueño, se han ido viendo cosas más interesantes, como el sueño con movimientos oculares rápidos, el famoso sueño MOR y no MOR, que como vamos a ver más adelante, quienes lleguemos a tener el sueño MOR, es el sueño más placentero, el más profundo que puedes tener, el más reparador. La gran mayoría de todos nosotros tenemos un sueño no MOR, es decir, no es un sueño reparador, es cuando al otro día despiertas y dices, ay, no dormí bien, tengo sueño. Y hay veces que a lo mejor 15 o 20 minutos de un sueño en el día, despiertas bien reparado, como si nada hubiera pasado y como si hubieras dormido 8 horas. Entonces vean ustedes, la verdad es que ha sido interesante y es relativamente reciente, ¿no? No tiene ni siquiera 100 años de que se empezó a investigar el sueño. El sueño, los trastornos del sueño son tan comunes y tan variados que inclusive ya la clasificación internacional de enfermedades ya les da nombre, ya les pone su clasificación y podemos ver que pueden existir trastornos de tipo insomnio, hiperinsomnias, todo esto primarios, es decir, que ya los buscas y no lo encuentras, narcolepsia, las apneas obstructivas del sueño, trastornos del ritmo circadiano y disomías no especificadas. Ya todo esto es, ¿cómo se llama? Alteraciones del sueño. Disomías y las parasomnias son los trastornos, las famosas pesadillas, los sueños de terror, el sonambulismo, que es cuando el paciente se para y empieza a caminar y tú dices, ay, ¿qué está haciendo? Te espantas en la noche. Trastornos del sueño más relacionados, obviamente, trastornos mentales, esquizofrenia, paranoias relacionados también con el sueño, obviamente insomnio, hiperinsomnias, trastornos del sueño debido a enfermedad médica, por ejemplo, los pacientes con cirrosis hepática, ellos invierten el sueño vigilia, entonces, pobrecitos, en el día están somnolientos o se duermen de plano, pero son la 1, 2, 3 de la mañana y ellos están en la fiesta, están despiertos, están charlando, hablando.
se invierte su sueño. Obviamente trastornos del sueño inducido por sustancias, benzodiazepinas, inductores suaves del sueño, que tú ya los necesitas para dormir y que desafortunadamente adquieres tolerancia o te vuelves adictos a ellos. Seguimos siguiendo trastornos, son lo mismo a final de cuentas, trastornos del sueño, terrores nocturnos, las pesadillas. Obviamente también tenemos algunas representaciones en las etapas infantiles o juveniles, las famosas pesadillas o terrores nocturnos que tienen los niños que despiertan espantados. El bruxismo es cuando los niños o las personas, porque algunos adultos todavía lo hacen, duermen pero con la mandíbula muy contracturada, muy apretada, y están hasta, se oye chasquido de cuando la mandíbula se estrella entre maxilar y mandíbula. Y puede llegar a ser tan intenso, jóvenes, que puede provocar desgaste de dientes. Que inclusive los dentistas cuando... ¿Quién diagnostica el bruxismo? Curiosamente lo diagnostica un dentista. ¿Por qué? Por la forma en que se desgastan los dientes. Es muy característico en el bruxismo que el desgaste de los dientes es de los dientes frontales y los caninos. Se desgastan los inferiores, los superiores no, por la forma en que se muerde. Entonces, el bruxismo curiosamente lo diagnostica primero el dentista, perdón. Obviamente durante las noches tenemos toda una relajación y entonces tenemos degluciones anormales nocturnas, distonías paroxísticas nocturnas, síndromes de muerte súbita, sobre todo en bebés. Esto se explica, entre otras cosas, por reflujo gastroesofágico, pero no del todo lo explica. Los ronquidos, las apneas del sueño infantiles, que también los adultos tenemos, apneas obstructivas del sueño, síndrome de hipoventilación congénita cerebral, síndrome de muerte súbita del infante, o mioclonus neonatal, entre otros. Todo esto, trastornos del sueño. ¿Qué es el sueño? Es un estado pasivo de relajación muscular, de reparación de tejidos tisulares, pero hay una cosa muy importante, jóvenes. El cerebro sigue trabajando. Aunque cambia el patrón de trabajo cerebral, el cerebro sigue trabajando. Por eso tienes sueños, por eso tienes terrores, por eso tienes sonambulismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que sigas durmiendo, el cerebro sigue trabajando. ¿Qué es lo que hace? Lo que pasa es que se desconecta el cerebro de las otras partes, digámoslo así, se desconecta del resto del cuerpo. Mientras el resto del cuerpo descansa, el cerebro sigue trabajando. Por explicarlo de una manera, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que vamos a ver en el sueño? ¿Qué características debemos de tener en el sueño en general? Nuestra postura de nuestro cuerpo de descanso. Obviamente, yo puedo descansar a lo mejor acostado de lado, sobre el lado izquierdo. A lo mejor va a haber gente que va a dormir acostada y va a relajarse del lado derecho. A lo mejor hay gente que se duermen muy bien estando sentadas en una silla. Hay gente que a lo mejor estando en posición fetal duermen muy bien. Hay gente que requieren 2 almohadas para dormir bien. Hay gente que sin almohada duerme muy bien. La posición del cuerpo no va a importar siempre y cuando nuestro cuerpo llegue al sueño amor. Es un hecho que todos nosotros nos movemos en la noche. Queramos o no, nos estamos moviendo. Nos acostamos en una postura y cuando despertamos, inclusive ya estamos en el suelo, pero ni siquiera nos dimos cuenta cómo nos caímos. Entonces, es una característica. Eso de que llegué y caí como una piedra, y que así como caí y así como me acosté, así desperté, la verdad es que no es cierto. Por muy sueño pesado que tengas, siempre vas a tener movimientos musculares. ¿Qué característica tienen esos movimientos musculares? Aunque es músculo estriado, no significa que tú estés consciente moviéndolos, sino en la orden, digámoslo así, de momento es involuntaria. Por eso te acuestas en una posición y despiertas en otra. Escasa respuesta a estímulos externos. Hay gentes que ustedes, a lo mejor familiares o conocidos de ustedes, que están durmiendo y tú los mueves, les mueves y ni se despiertan. Suena una sirena y ni se despiertan. Se está quemando el edificio y siguen dormidos. Pero hay veces en que tú estás durmiendo y de repente, chin, oyes pasar a un gato, que ni siquiera se oye el paso de un gato,
y ya te despertaste, y dices, pinche gato, ya me despertó. Entonces, no está en relación al estímulo que lo esté provocando. Si tú tienes un sueño REM, puta, ya lo hiciste. La verdad es que tienes el mejor descanso. Obviamente, duración limitada y reversibilidad del estado. Eso es lógico. Si nos vamos a dormir, al otro día pues vamos a despertar. Entonces, el sueño es reversible. Obviamente, ¿qué es lo que todos buscamos para esto? Pues obviamente un lugar tranquilo, seguro para poder dormir y poder hacer todo esto, porque finalmente, si tú estás en un lugar así, ahora sí que al público, la verdad que va a ser muy difícil, salvo que tengas mucho sueño y entonces sí te quedes dormido en el metro, pero de ahí en fuera, generalmente buscamos un lugar seguro para poder dormir. ¿Por qué? Porque el sueño, el acto de dormir, de momento, es un acto de que te dejen indefenso. Entonces, por eso siempre todos buscamos un lugar seguro, pues para poder estar tranquilos y poder tener un sueño más reparador. Es un proceso vital cíclico, complejo, activo, compuesto por varias fases y que posee una estructura arquitectónica interna característica, con interrelaciones con diversos sistemas hormonales y nerviosos. Aquí ya se empieza a controlar, se empieza un poquito a complicar, porque estamos hablando ya de hormonas. Pero es interesante cuando se habla de hormonas también en esto. Ok, existen diferencias entre el dormir mal y tener un trastorno del sueño. Los trastornos del sueño ya son enfermedades. La diferencia consiste específicamente en que la provocación de algún malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral, escolar o actividad que tenga el paciente en el día. Es decir, los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, ellos, su calidad de vida es pobre o más bien se ve mermada. ¿Por qué? Porque en el día están somnolientos y en la noche roncan y tienen apneas. Y esas apneas, de momento, hacen que el paciente deje de respirar. Al dejar de respirar, deja de haber intercambio de oxígeno, dióxido de carbono. Empieza a haber hipoxemia y empieza a haber hipercapnia. La hipercapnia, de momento, empieza a estimular al centro respiratorio y el paciente es cuando despierta espantado. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Pero curiosamente la hipercapnia es un elemento arritmogénico y si llega a un determinado nivel de dióxido de carbono en la sangre de estos pacientes y este centro, el nodo sinusal, está ya sensible, los pacientes hacen arritmias cardíacas letales y se mueren. Es el clásico persona que dice, se fue a dormir y al otro día ya no despertó. Precisamente, ¿por qué? Porque la depresión respiratoria puede llegar a provocar que tengan hipercapnia. Esta hipercapnia estimular al nodo sinusal, hacer arritmias cardíacas y ni siquiera se dieron cuenta de la arritmia. Se durmieron y se murieron. Entonces tengan mucho cuidado con eso. La característica es que, yo tengo una mala noche, pero vuelvo a dormir y me recupero. Y mi calidad de vida no se ve mermada. Pero los trastornos del sueño sí. El bruxismo, mi calidad de vida se va a ver mermada porque tengo sueño y al mismo tiempo mis dientes están deformes. A lo mejor en los terrores nocturnos, en enuresis en los niños, la calidad de vida de este niño se va a ver mermada porque cada vez que tiene terrores nocturnos se va a estar orinando en la cama y va a ser tal vez la burla de sus compañeritos o la preocupación de sus papás. Chicos, chicas, ahora que sean papás o si ya lo son, vigilen mucho cómo duerme su niño. A lo mejor, si tiene lo que clásicamente le llamamos el sueño pesado, a lo mejor si de momento tienes una urgencia, no va a poder respetarse esa persona de momento y vas a tener que esperar. A lo mejor el paciente con sonambulismo tienes que estarlo cuidando. ¿Por qué? Porque ese paciente es inconsciente, empieza a caminar inconscientemente, empieza a hacer manías inconscientemente. Manías son movimientos repetitivos. Y esos movimientos repetitivos pueden causar daño. Una característica de los sonámbulos es que curiosamente ellos, la gran mayoría de las veces, no se lastiman. Por alguna circunstancia el cerebro ubica su entorno. Luego entonces el paciente con sonámbulo generalmente reconoce, entre comillas, sabe dónde están ubicados los obstáculos. Es aquella persona que en la madrugada se levanta, se va a la cocina, abre el refrigerador, saca la leche, se sirve cornflakes
Tú llegas de repente, prendes esto y ves a la persona ahí paradita. Le apagas la luz, no hay ningún problema, y de repente escuchas cómo el plato se cae. ¡Chin! Cuando volteas y lo ves, lo primero que te pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Ese es el sonámbulo clásico. ¿Sí? Es como las caricaturas que van con los brazos extendidos y no chocan, no se golpean, no pasa nada. Esa es una representación caricaturesca, pero la realidad es que los sonámbulos hacen movimientos más complejos, como el de ir a servicio de comida, o el levantarse y hacer trabajos de jardinería, por ejemplo, y ahí es donde viene el problema, porque pueden tomar objetos que pueden lastimar o lastimarse. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Consecuencias psicofisiológicas del dormir mal. Obviamente las físicas, cefalea, náuseas, vómitos, te sientes borracho, te sientes mareado, ojalá hubiera sido las bebidas, pero ni fue eso. Empiezas a alucinar, tanto alucinaciones auditivas como alucinaciones visuales. Cuando ustedes, no sé si en los 2 días pasados me escucharon hablar, llegó un momento en que mi habla fue farfullante, como que empecé a arrastrar las ideas y en general las ideas las empecé a invertir, a transgiversar. Esos son precisamente las alteraciones cuando tienes un sueño mal. Obviamente, las disestesias, las parestesias y la confusión o el aturdimiento, que es en general lo que todo el mundo percibimos. Pierdes la percepción del día, del tiempo, a veces no sabes qué día es, ni sabes a qué hora es, lo único que ves es la luz del sol, que eso es importante, jóvenes. A lo mejor no sabes la hora que es, pero es importante que te ubiques en el día viendo solamente la luz del sol. Cognitivas, obviamente, embotamiento del pensamiento, lentitud, la falta de concentración, la falta de memoria, olvidos continuos, confusión sobre hechos recientes, respuestas lentas y repiten las preguntas, es decir, tratas de asegurar o tratas de reforzar lo que anteriormente dijiste. Algo similar a lo que me puede estar pasando. Obviamente emocionales, pues estás enojado, estás nervioso, estás inquieto. ¿Por qué? Porque pues no tuviste un sueño reparador. Y pues propiamente en el sueño, cuando duermes, estás aletargado, duermes menos de lo habitual, creyendo de que, ya me acostumbré a dormir menos. No es cierto que te acostumbres, más bien tu cuerpo se adapta a dormir poco, pero si llegas al sueño REM, aunque duermas pocas horas, estás en el sueño reparador. Entonces, eso es lo que pasa. Hay que ver cuál es la diferencia entre sueño y ensueño. Sueño es el acto de dormir y que tienes el pensamiento o el deseo de dormir. Y ensueño es una evocación. Los ensueños solamente son formaciones o son imágenes complejas que vamos a ir recordando cuando despertemos. Entonces, el sueño no recuerdas tú nada. El ensueño es el sueño que tú despiertas. Soñé que iba corriendo para la escuela, o soñé esto, soñé aquello. En realidad se debe llamar ensueño. Fases del sueño o del dormir. El término correcto es dormir. Sueño. Sueño no MOR, sueño de movimientos oculares no rápidos o sueño no REM. Los ojos se mueven muy poco y obviamente tenemos transición de la fase de vigilia a una fase de sueño superficial. O sea, estás dormitando. Y después te vas a la fase 3 y 4 en donde ya tienes precisamente un sueño profundo y si te pusieras un electroencefalograma veríamos ondas delta. Si ustedes se dan cuenta, solamente el 20% de la población puede llegar a este tipo de sueños. Seguimos, movimientos oculares rápidos. La mayor parte de la actividad onírica constituye alrededor del 20 al 25% del sueño total. Es decir, como que entras y sales del sueño. No despiertas, pero entras y sales de esa realidad. ¿Cómo lo vemos? Hay gentes que dicen, soñé que estaba soñando que estaba en este lado y cuando no podía despertar porque en mi sueño estaba como atrapado. Hagan de cuenta que es un sueño sobre otro sueño. Eso es normal, jóvenes, no se espanten.
Este se altera con el sueño no REM. Y su duración puede ser o puede darse en ciclos de cada 80 a 100 minutos. Y obviamente es más fuerte estos tipos de movimientos, este tipo de sueño previo al amanecer. Y esto vamos a ver un poquito más adelante. Alerta y atención al entorno, pues estamos en una etapa de vigilia. Obviamente cuando ya nos vamos a dormir, tenemos un sueño no REM, que los movimientos oculares siguen siendo lentos, pero cuando entramos al sueño REM, los movimientos de nuestros ojos van a ser rápidos, ¿no? Y lo único que nos traduce es actividad neuronal. Vean ustedes, si tratamos de representar las fases del sueño, cómo vamos entrando desde la fase 1 hasta la fase 4 en cuestión de horas, vean ustedes que en las primeras horas para dormir, si llegamos rápidamente, entramos de una manera constante o regular las fases y llegamos a la fase 4. Pero si se dan cuenta, inmediatamente casi llegamos al sueño de movimientos oculares rápidos. Volvemos a pasar otra hora, entre 80 a 120 minutos, y volvemos a caer en la etapa 4. Volvemos casi a despertar. Algunas gentes se despiertan por ahí de las 2 o 3 de la mañana y dicen, chin, ya no pude dormir, y sí es cierto, porque a partir de ahí ya no llegan a la fase 4. Ojalá y todos estuviéramos todo el tiempo en la fase 4 y no teníamos sueño, pero las gentes que despiertan en la madrugada ya no llegan a la fase 4, se quedan en la fase 3 o inclusive algunos en la fase 2, y ya es cuando son las 5 o 6 de la mañana y dices, ya me ganó el día y ya no pude dormir, y ya es cuando ya nomás rápidamente nos tenemos que levantar para despertarnos. Hay gentes que sí pueden tener el sueño REM toda la noche y por ahí de las 5 o 6 de la mañana despertar sin mayor problema. Hay gentes que tienen el sueño REM nada más 2 o 3 veces durante la noche. Desafortunadamente o afortunadamente, solamente la gran mayoría de la gente tiene 2 o máximo 3 sueños REM durante la noche. Los demás, o toda la gran mayoría de nosotros, siempre llegamos en la fase 3, por eso siempre tenemos sueño, por eso siempre estamos de mal humor, por eso siempre nos sentimos cansados. Si tú en el transcurso del día no tienes esa sensación de sueño y de cansancio, es porque sí llegaste a un sueño REM reparador. Etapas del sueño. La fase 1 es lo que vimos anteriormente en el diagrama. Esto es lo que vimos. La fase 1 es una fase de adormecimiento, dura de 5 a 15 minutos. Una fase 2 de sueño liviano, después de 10 minutos a 40 minutos. Llega a la fase de sueño profundo. Esto dura o tiene una duración de 10 a 15 minutos. Y una fase de sueño muy profundo, que comienza después de los 30 minutos o una hora que ya nos fuimos a dormir, y que te dura de 15 a 20 minutos. Y durante la noche estás pasando de la fase 4 a la fase 3, de la fase 3 a la fase 4, y de repente te mandan a la fase 2. Es cuando así suave, cuando un ruido muy ligero te despierta en la madrugada. Y tratas de regresar a tu sueño fase 4 y ya no lo logras. Entonces la fase 1 es todavía percibimos la gran mayoría de los estímulos de nuestro entorno. Es cuando estás dormido, no sé, oye, pero sigues con nosotros, deja de molestar, levántate, no quiero, 5 minutos más. Esa es la fase 1. Obviamente, si pusiéramos un electroencefalograma, veríamos un patrón de ondas característico, que es un patrón combinado alfa con líneas teta, de baja amplitud. Esto es lo que veríamos en ese momento. Fase 2. Hasta aquí, jóvenes, iban viendo las diapositivas. Sí, doc. Sí, doc. Deme chance otra mordidita de sándwich, porque nomás ahorita apenas voy a la mitad de uno. En la fase 2, vean ustedes qué característica tiene. Se produce un bloqueo sensorial a nivel del tálamo, con desconexión del entorno, que facilita el dormir. Es lo que les decía, jóvenes, que de momento
nuestro cuerpo se desconecta del cerebro, más bien el cerebro se desconecta del cuerpo. Y el cuerpo está descansando y el cerebro sigue trabajando. Es parcialmente reparador, más o menos descansas. Cuando ves las ondas, son ondas teta, aparecen a veces en salva, es decir, continuas, otras veces aparecen lentas. Y obviamente es característico los usos de sueño, es decir, tienes periodos donde estás dormido ya un poquito más profundamente y hay periodos en donde como que regresas muy cercano a la fase 1, pero todavía no llegas a esa fase. De momento, tus movimientos oculares empiezan a ser cada vez más lentos hasta que desaparecen. Eso es todo, nosotros lo tenemos normal, ¿eh? Aquí es donde se ven las ondas teta en un electroencefalograma. Vean ustedes cómo son ondas de mucha amplitud, pero vean ustedes aquí cómo esas ondas ya no siguen ese patrón. Es un patrón irregular, pero aquí se hicieron grandes, amplias, continuas y posteriormente ya no se presentan. Entonces, interpretar el electroencefalograma es interesante, pero sí se requiere estar revisando todo, es como el electrocardiograma todos los días, a todas horas. Y aún así, a veces tienes dificultad para interpretar. No es tan sencillo, pero sí es interesante. La fase 3, el bloqueo sensorial se intensifica con mayor profundidad de sueño. Si nos despertamos en esas fases, vamos a despertar confundidos y desorientados. Y obviamente la fase 4 es lo mismo. Es como si ahorita, hagan de cuenta, alguien está profundamente dormido en la fase 3 y yo llego y lo sacudo rápidamente. Obviamente va a despertar espantado, porque para despertar, también nosotros de la fase 4 pasamos a la fase 3 de manera lenta, de la fase 3 a la fase 2 de manera lenta, y de la fase 2 a la fase 1 también lenta. Nadie despierta repentinamente. Entonces, el sueño en la fase 3 es esencial para la persona que descanse subjetiva y objetivamente. Es cuando al otro día despiertas y dices, ¡ay, dormí bien rico! Y la actividad cerebral es completamente delta, con presencia de actividad teta. Esos son los nombres de las ondas. El tono muscular es aún más reducido y tampoco hay movimientos oculares. Aquí ya están prácticamente cero los movimientos. Si tú agarras un brazo de esas personas que están durmiendo, lo agarras y lo sacudes, están totalmente flácidos. Y tú lo sigues sacudiendo y ni despierta y está flácido. Tú agarras y le pones el brazo a la altura de la cara y se golpean ellos, pero no despiertan. Entonces, son datos clínicos o son algunas maniobras que te pueden dar la pauta o te dicen, este paciente está bien dormido, esta persona. Si tú agarras su propio brazo, se lo pones en la cara o en la frente y cae y despierta, el paciente no estaba en un sueño fase 3. Lo más seguro es que estaba en un fase 2, muy cercano al 3. Pero la característica de la fase 3 es esa, que aún a estímulos de ese tipo, de momento el paciente no despierta. Y es cuando te encuentras personas con el sueño pesado que despierta, y no se despierta. Fase 3. Vean ustedes cómo están las ondas delta y las ondas teta. Estas son ondas delta, las grandes, y las teta son las más pequeñas. Vean ustedes cómo están. Y el fase 4, el famoso sueño morro. La fase de mayor profundidad del sueño, con actividad cerebral lenta, de tipo delta, las ondas. Es un periodo esencial para que la restauración física y psíquica del organismo se logre. El tono muscular está muy reducido. Los sueños en la fase 4 son en forma de imágenes, luces, figuras, y nunca en forma de historia. Fase en la que se manifiestan alteraciones tan conocidas como el sonambulismo y los terrores nocturnos. Chicos, si ustedes se van a dormir y sueñan, por ejemplo, que están jugando fútbol y nuevamente despiertan, o más bien no es que despierten, sino de la fase 4 llegan a la fase 2 y nuevamente entran a la fase 4 de sueño, no significa que van a continuar soñando lo mismo, sino que sueñas otra cosa. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Es una gente que te dice, doctor, fíjese que soñé que iba corriendo, alcanzando el camión, pero que de repente me tropecé y que cuando cuando me levanté,
ahora resulta que estaba viendo elefantes rosas volando por todos lados. Y cuando me di la vuelta, ahora vi que estaba comiéndome un plato de no sé qué, vi que tenía un aspecto muy feo, pero que me estaba comiendo eso. Y que posteriormente, cuando caminé unos pasos, ahora estaba arriba de un cerro, buscando no sé qué. Todos nosotros, cuando soñamos, entramos en fases. En la fase 4 se hila un sueño, pero supongamos que de la fase 4 migras a la fase 3 y nuevamente entras a la fase 4. Ahora vas a soñar otra cosa. De la fase 4 migras a la fase 2 o 1 y regresas otra vez a la 4, sueñas otra cosa. Es decir, no sueñas o no hay secuencia en tus sueños, no hay lógica en tus sueños. Sueñas muchas cosas o tienes muchos sueños durante una noche. Por eso al otro día muchas gentes cuando despiertan dicen, ay, tuve un sueño bien loco. ¿Y cuál fue este sueño? Y ya es cuando te cuentan las historias como lo que te estoy contando, que aparentemente no tienen lógica. Lo único que te dicen es que el cerebro tuvo una actividad muy intensa y curiosamente el paciente descansó. Aunque el cerebro haya tenido una actividad muy intensa, el cuerpo descansó. Obviamente, en la fase 4 hay que tener mucho cuidado porque precisamente, como dice la diapositiva, alteraciones como el sonambulismo se dan en esta etapa. El paciente despierta, él realiza todas sus actividades o realiza las manías, que así se llaman los neurólogos, le dicen manías a los movimientos repetitivos ya aprendidos, y el paciente, por ejemplo, va y se sirve un plato de cereal, y al otro día va y se puede volver a recibir el plato de cereal, el otro día, y así puede ser. Y también los terrores nocturnos, es decir, los sueños exagerados. Hay gentes que inclusive les da miedo irse a dormir porque estos sueños aparecen continuamente y son aterradores para ellos. Sobre todo en los niños, tengan mucho cuidado con esa parte. Aquí vean ustedes todos los tipos de ondas. Tenemos ondas alfa y beta, que son las de arriba. Tenemos las delta y teta, que es la delta, las de aquí, y las teta, que son las de acá abajo. Esto, vean ustedes, esto representa, es una prismografía sobre los párpados, y esto representa el movimiento de los ojos. Luego entonces, por eso esa fase de famoso sueño REM, movimientos oculares rápidos, es precisamente por esto, porque precisamente junto con el electroencefalograma vemos que existe una coordinación en la actividad eléctrica y en la actividad motora ocular. Hay concordancia. Tienes trastornos del sueño cuando tienes alteraciones, cuando no hay concordancia entre las ondas cerebrales y los movimientos oculares. Por ejemplo, que tengas una actividad muy intensa acá y que esto esté abolido, que esté neutro. Entonces ahí sí, ¿sabes qué? No está en un sueño ocular rápido, no está en un sueño REM, está en otra cosa, más no está descansando. ¿Quién sabe qué esté soñando? Pero la actividad neuronal está muy fuerte allá adentro. No te da el diagnóstico de terrores nocturnos, no te da el diagnóstico de sonambulismo, no te da el diagnóstico de nada. Lo único que te dice el electroencefalograma es que hay actividad neurológica relacionada con actividad muscular ocular. ¿Sí? No te dice, aquí no te puede decir si sufre sonambulismo, si sufre de terrores nocturnos, si sufre de bruxismo, de insomnio, parasomnias, vamos, no te dice nada. El electroencefalograma no te da el diagnóstico de los trastornos del sueño. Curiosamente, los trastornos del sueño, el diagnóstico es clínico. Mucha clínica tienes que utilizar esto. Dormir paradójico o sueño de movimientos oculares rápidos. Como su nombre lo dice, es una fase episódica, es decir, dura poco nada más, es un momento. Se caracteriza por irregularidad de las funciones vitales y movimientos oculares rápidos. Obviamente hay atonía muscular y es aquí donde existen los sueños. Entonces, si tú llegas a un sueño ocular, si llegas a un sueño de esas características, bravo por ustedes. Suele durar de 15 a 20 minutos, algunas gentes han llegado a experimentar hasta 90 minutos, imagínense hora y media, hora y media dormir de esta manera sería fabuloso para todos los que tenemos de alguna manera trastornos del sueño. Obviamente hay criterios poligráficos para llegar a eso. A través del electroencefalograma tenemos que ver también la temperatura cerebral aumenta, al igual que el flujo cerebral
cerebral y el consumo de oxígeno, flujo sanguíneo cerebral. Y tiene razón, al haber actividad eléctrica de nuestro cerebro, obviamente va a haber más consumo de oxígeno y la tasa térmica la tasa térmica de las neuronas, que es la capacidad de generar calor de ese tejido, en este caso las neuronas del cerebro, va a aumentar. Es lógico, hay actividad neuronal. Y obviamente el consumo de oxígeno también va a aumentar. Obviamente la relajación muscular es intensa. Hay atonía y hay arreflexia. Curiosamente, estas personas no tienen relajación de esfínteres. Tengan mucho cuidado con eso. Si el paciente tiene atonía y tiene relajación de esfínteres, es otra cosa. No es sueño MOR. Obviamente, en los movimientos oculares van a ser rápidos en todas direcciones. Hay un nistagmus muy característico, es irregular, ya sea horizontal o ya sea vertical este nistagmus, o movimientos irregulares, pero finalmente son movimientos oculares muy rápidos. Curiosamente, todo esto, los bebitos, es donde lo vemos con mayor, o lo podemos ver con mayor amplitud. Ustedes si tienen un bebito, un recién nacido, y le dan de comer y se va a dormir, o sea, está dormidito el bebito, esperen un ratito y muévanle su bracito, muévanle las piernitas, y se van a dar cuenta que el bebito, por más que se lo mueves, no despierta. Y hay veces que nada más un ruidito chiquito, ya despertó. Entonces, aquí es donde se ve característicamente el sueño MOR en los bebés. Y si ustedes son muy observadores, ven a través de los párpados, ven cómo sus ojitos del bebito se están moviendo. Tú puedes decir en ese momento, este bebé está soñando. ¿Qué? No sé. Si pudieran hablar en ese momento, nos dirían que tal vez estén brincando sobre copos de algodón. Pero de que están soñando, están soñando. ¿Qué es lo que sueñan? Lo que hasta ese momento su realidad les haya permitido captar. No pueden soñar otras cosas porque el sueño, recuerden que está formado de recuerdos. Que es como un rompecabezas, un recuerdo salió de este lado, se metió acá y formó otro sueño. Y así se da cuenta, muchas veces decimos, es que esto ya lo viví, esto yo ya lo pasé por algún momento. ¿Sí? El famoso déjà vu. No es otra cosa que formas un recuerdo con fragmentos de otros recuerdos. Así es como se forman los sueños. Son fragmentos de recuerdos intercalados y formando otro recuerdo. Haz de cuenta un rompecabezas irregular, en donde hiciste de alguna manera embonar todas las piezas y no le encuentras forma, pero finalmente está armado ese rompecabezas. Los sueños típicos, que los representamos como forma de narración, ya vimos que hay desaferentación de todas las vías musculares tónicas, hay hiporreflexia hasta la reflexia, el tono muscular está disminuido, y obviamente aquí tenemos las parálisis del sueño y las pesadillas. Hay veces que tú puedes llegar al sueño MOR y tu cerebro regresa a una fase 3 o hasta una fase 2. De hecho, algunas gentes despiertan en la fase 1, pero resulta que el resto del cuerpo está totalmente paralizado. Tal vez algunos de ustedes hayan percibido esa sensación en donde despiertas y te quieres mover y no te mueves para nada. Mueves tus ojos para todos lados y no te mueves para nada. Quieres gritar o despertar y no te mueves para nada. Sientes que algo pesado tienes encima, lo quieres quitarte y no te puedes mover para nada. Inclusive tienes la sensación de orinar. Algunas gentes lo han descrito que tienen la sensación de orinar, pero no pueden orinar. Por alguna circunstancia, en ese momento tu cerebro de la fase 4 regresó a la fase 1 o hasta despertó. Mas, sin embargo, el resto de tu cuerpo está desconectado del tálamo. Entonces, imagínense el terror que tiene la gente cuando tiene este problema, porque esto sí es un problema. Hay gentes que dicen, doctor, si así se siente morirse o así es una sensación de morirse en donde no se puede mover, pero estoy consciente de lo que está pasando, la verdad es que es terrorífico, ¿sí? Porque te das cuenta de todo y no hay manera de que tú puedas avisar que estás ahí, ¿no? Algo similar ocurre con los medicamentos anestésicos. Das medicamentos que te duermen, das medicamentos que te sedan,
pero hay veces que el paciente puede estar consciente, escuchar todo lo que dice, pero no se puede mover. Y es cuando platicas y le dices, ¿cómo le fue, señor? Ay, sí, doctor, me fue muy bien, pero fíjese que le escuché que estaba platicando con el cirujano de que debe la letra del coche y con cirugía lo va a pagar. Entonces, eso es lo que pasa. También en la anestesia, este fenómeno se ve muy frecuentemente. Entonces, estos son los cambios que vamos a tener durante los sueños, el sueño MOR. Obviamente vamos a tener movimientos cardíacos, vamos a tener movimientos, una actividad fásica y vamos a tener una actividad tónica. Recuerden, la fásica, los movimientos fásicos musculares son movimientos rápidos. Son personas que luego están durmiendo y de repente cuando sientes la pareja, tú sabes, en el matrimonio, ¡pum!, ya le dio un manazo y ya se estiró y el otro despertó y la ves o lo ves bien dormido, a sus anchas y está extendiéndose, como decimos en mi tierra, como verdolaga. Pero está bien dormido. O se empieza a mover y empieza a tener contracciones musculares. O todo lo contrario, puede tener una tonía muscular tan marcada que tú le agarras el brazo, se lo sacudes y está todo flácido, todo ñango, vamos a decirlo así. O puedes tener fenómenos tónicos. Y hay veces que, sobre todo las mujeres casadas con los hombres, tal vez quienes sean casados, no sé si haya casados en la clase, pero pues obviamente compartes cama, tu pareja se da cuenta que de repente, chin, ya tuvo una erección. Y las mujercitas dicen, ¿en quién está pensando este ingrato? No es que esté pensando, ni siquiera se lo está imaginando, está soñando. Pero no es un sueño, no es que el estímulo nervioso haya hecho la erección al pene, sino que se desconectó el tálamo, se desconectó y ahorita sí está en una fase involuntaria y es cuando tienen erecciones e inclusive pueden tener eyaculaciones involuntarias. Bueno, la eyaculación es involuntaria de hecho, pero pueden tener eyaculaciones durante la noche y la pareja dice, ay, ¿con quién está pensando este ingrato? Al menos sea conmigo. Lo mismo pasa en las mujeres. Si el pene tiene un tejido cavernoso y un tejido esponjoso, el clítoris también ocurre el mismo fenómeno. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues como tenemos una mayor actividad en el sueño MOR cerebral, el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno aumenta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Hay aparatos que nos sirven para ver los movimientos musculares, y la observación directa, que es estos dos fenómenos. Hasta acá también lo podemos ver. Y cuando estamos bien dormiditos, esta es la característica de nuestras ondas cerebrales. Todas las ondas cerebrales, si se dan cuenta, están activas. Las ondas alfa, las ondas beta, las ondas delta, las ondas teta, los movimientos oculares. Entonces todo está en movimiento, aunque el resto del cuerpo está desconectado. Obviamente, esto ya es para los neurólogos, el ritmo, la frecuencia en hertz, cómo se mueven las ondas, la duración de las mismas, esto ya es un poquito más refinado. Obviamente, las ondas, cómo se van cómo se van comportando, perdón. En una etapa de vigilia tenemos tanto ondas alfa como beta. Cuando tenemos ya la fase de sueño en fase 1, aparecen las ondas teta. En la fase 3, ya empiezan a aparecer usos, puede ser de ondas teta y ondas delta. Aparecen complejos K, que son precisamente los que son muy seguiditos. Y en la fase 3 ya tenemos actividad tanto delta como teta, pero ya cuando estamos en la fase 4 tenemos actividad delta, teta y beta. O sea, todas las ondas. Vean ustedes la morfología de las ondas. Esta es una estadio 4, es una onda delta, que como la ven es muy amplia, pero es lenta, mientras que acá son ondas pequeñas, pero rápidas. Entonces vean ustedes,
La continuidad del sueño, y es lógico, la continuidad del sueño es el promedio total del sueño y vigilia durante una noche. Mejor si hay pocos despertares, peor si cada ratito estás despertando. Es lógico. Hay veces que la gente dice, como llegué, me dormí y así desperté y me siento bien. Y hay gente que dice, me acosté a las 7 de la noche, pero estuve despertándome a cada ratito, luego eran las 9, luego volví a despertar a las 10:30, luego en la 1, luego las 3, y de la fregada, mejor ni me hubiera ido a dormir, ¿no? Porque fue mal sueño, fue mal a dormir. Y así es como la gente nos los interpreta. La arquitectura del sueño se refiere al número y distribución de los estadios de sueño específicos. Las medidas de arquitectura del sueño incluyen proporciones absolutas del sueño REM y no REM, y proporciones relativas del sueño REM y no REM. O sea, ¿qué tanto entramos a la fase de oculares rápido o salimos de ella? Tenemos un aparatito que nos puede ayudar que se llama polisomnografía, y es una técnica en donde te monitorea varios parámetros: electroencefalograma, electrooculografía, es decir, los movimientos oculares, y la electromiografía, es decir, los movimientos musculares. Obviamente le podemos agregar mediciones de oxígeno, mediciones de dióxido de carbono, le podemos agregar electrocardiograma, le podemos agregar otros parámetros para monitorizar, y eso es lo que nos va a dar un panorama más amplio si el paciente está con un sueño REM o no REM. La latencia REM es la latencia entre el inicio del sueño y el primer periodo REM. Es decir, este es el más importante de todos. Si tú logras entrar rápidamente, cuando te acuestas y empiezas a dormir, y rápidamente logras entrar al primer sueño REM, ya lo hiciste. Porque prácticamente vas a tener un sueño reparador, y lo más probable es que tengas varios sueños REM en el resto de la noche. Pero si tú te acuestas, ya apagaste la tele, ya apagaste la luz, ya nomás estás ahí, pero sigues dando vuelta en la cama, sigues pensando, sigues diciendo, sigues lugubrando con tu vida, no vas a ni siquiera iniciar el primer sueño REM, y cuando llegue el momento del primer sueño REM, ya tu tiempo de dormir, en general en la noche, pues ya se acortó. Entonces, ese periodo de latencia es primordial, es principal, pues para que tú puedas tener una buena calidad de sueño. Entonces, si llegas a un sueño REM rápidamente en el momento de acostarte, felicidades. Nuevamente seguimos con las ondas alfa, beta, gamma, teta, en este sentido, pues como recordatorio. Algunas pruebas, que esto ya son cuando tú buscas trastornos del sueño, no vamos a hablar de ellas en estos momentos, porque ya obviamente representan ya estudios. Ya cuando estás en clínica del sueño, pues tienes que saber interpretar estos patrones. ¿Para qué nos sirve el sueño? Como ya les mencionamos, el sueño no MOR, que es donde la gran mayoría de nosotros tal vez estamos durante una buena parte de la noche, tiene una función importante. Ayuda a restaurar los tejidos. En el caso de los bebés, es muy importante que duerman, y si ellos llegan y duermen y llegan al sueño MOR, van a secretar hormona del crecimiento. Y es cuando los bebés empiezan a tener su crecimiento lineal somático. Las abuelitas decían con mucha razón, deja dormir al bebito porque va a empezar a crecer. Y sí es cierto, un bebé crece más durante el sueño. El sueño les ayuda a liberar hormona del crecimiento. Y también los niños, o sea, los escolares, para entrar en una etapa de preadolescentes, hay un momento en que también tienen mucho sueño y se van a dormir. Algunas veces, si ustedes se dan cuenta, en los jardines de niños, o sobre todo en las guarderías donde hay niños todavía lactantes de brazos, se van a dar cuenta que hay un periodo del día en donde las cuidadoras o las personas responsables que los cuidan, los mandan a dormir, les dan una siesta. Eso es muy bueno para ellos, porque en esos momentos vuelven otra vez a tener un sueño REM y despiertan con mucha energía, y de momento repararon sus tejidos. Entonces, es bueno que tengamos siestas a mediodía, siempre y cuando esas siestas pudiéramos llegar al sueño REM.
Si no llegamos al sueño REM, la verdad es que ni tendría caso que las hiciéramos, pero el problema es que nadie sabe si llegamos o no llegamos. Obviamente las funciones del sueño, restauración de los tejidos, conservación de energía, es un mecanismo de defensa para eliminar recuerdos que no tienen importancia o tratar de eliminar recuerdos que puedan ser hasta traumáticos. Desafortunadamente los recuerdos traumáticos pueden ser tan intensos que esos se guardan de manera inconsciente o los tienes ahí guardados. Y es cuando aparecen tal vez en formas de pesadillas. Obviamente nos ayuda a la conservación de la memoria, el sueño en general. Jóvenes, si hablamos de la bioquímica del sueño, la verdad es que no existe una hormona o no existe una molécula capaz de que explique todo lo que sucede cuando dormimos. En realidad, es una mezcla y una actividad muy intensa de muchas hormonas. Serotonina, adrenalina, dopamina, acetilcolina, adenosina, histamina y melatonina, que es una de las principales relacionadas con el sueño. No significa que sea la única, pero muchas de ellas, si se dan cuenta, como dice la explicación, algunas van a estimular y otras van a inhibir funciones dentro del cerebro. De ahí que desde el punto de vista bioquímico y hormonal, explicar el sueño es un poco difícil, porque en algunos momentos las hormonas, en momentos conscientes, a lo mejor una hormona es estimuladora, pero resulta que cuando estás durmiendo y sobre todo en un sueño MOR, es inhibitoria de ciertas funciones. Y si no, ¿cómo explicar que el tálamo se desafera o se desconecta del resto del cuerpo y deja, vamos a decirlo así, por otro lado deja al encéfalo y por otro lado dejas el resto de las funciones? Ahí tiene que existir algún mediador químico, no puede ser anatómico porque no hay una estructura anatómica, pero tendría que existir un mediador químico que secretáramos en la noche que de momento desafere o desconecta el tálamo del resto del cuerpo. No se sabe mucho todavía de estas sustancias químicas. Obviamente conocemos de los neurotransmisores que se conocen, pero hay mucho todavía que falta por estudiarle al sueño. Obviamente, vamos a ir rápido. La serotonina está asociada con la menor duración del sueño REM y obviamente disminuye la latencia y los despertares nocturnos.